En esta lección vamos a contestar a la pregunta ¿qué es y cómo encontrar el mínimo común múltiplo? Para ello entonces nos vamos a valer de un ejemplo. Vamos a determinar el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 7. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Vamos a utilizar un proceso que digamos que es el más elemental y que se enseña en primaria para poder entender de qué se trata. Por acá voy a escribir los múltiplos del 3. ¿Cuáles son los múltiplos del 3? Pues me voy a ir de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y voy a colocar puntos suspensivos que indica de que eso continúa indefinidamente. Y ahora entonces voy a obtener los múltiplos del 7. ¿Cuáles son? 7, 14, 21, 28 y así seguimos sucesivamente. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? De esta lista que acabamos de hacer, ¿en cuál número coinciden ambos múltiplos del 3 y ambos múltiplos del 7? Fijémonos, ¿será que ellos coinciden en el 3? No, porque el 3 no aparece por ningún lado. ¿Será que ellos coinciden en el 12? No, porque en esta lista tampoco aparece el 12. Si nos fijamos muy bien, el primer valor donde ellos coinciden es en el 21. Ya aparece el 21 y aquí aparece el 21. Quiere decir entonces que el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 7 es el número 21. ¿Cómo entender entonces qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo no es otra cosa más que aquel número que contiene a otros de forma exacta. Pero no es suficiente con que sea un número que contiene a otros sin importar si sea el mayor o el menor. No, debe ser exclusivamente el mínimo valor que contiene a otros de forma exacta. Por ejemplo, aquí también digamos que funcionaría el número 42. ¿Por qué? Porque el 42 contiene al 3 de forma exacta. ¿Cuántas veces? 14 veces. 14 por 3, 42. Pero el 42 también funciona con el 7, porque ¿cuántas veces el 42 contiene el 7? 6 veces, es decir, lo contiene de forma exacta. Pero por eso es estricto lo que dice el título, mínimo común múltiplo, o sea, es el menor valor que contiene a ellos, de forma, en este caso el 21 es el que los contiene de forma exacta, y es el menor. Este proceso entonces lo utilicé para poder dar a entender qué es en realidad el mínimo común múltiplo. Y funciona muy bien cuando los valores son pequeños, ¿sí? Voy a explicar cómo encontrar el mínimo común múltiplo cuando los valores son más grandecitos. Entonces, por ejemplo, 4, 10, 12, 14. Entonces vamos a encontrar el mínimo común múltiplo del 4, 10, 12 y 14. Si yo utilizara el proceso que hice ahorita, pues va a ser una lista bastante grande ya que tengo 4 números ya para encontrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una descomposición de esos valores que me están dando 4, 10, 12 y 14. ¿Qué implica cuando yo descompongo? Que yo voy a empezar a observar si esos valores tienen mitad, luego tercera, luego quinta, luego séptima, luego onceava. Es decir, yo voy a empezar a verificar utilizando los números primos, porque en realidad cuando yo utilizo la mitad estoy haciendo una descomposición factorial en números primos. La tercera, el número 3 es primo, el 5 es primo, el 7 es primo, el 11 es primo. ¿Y por qué son primos? Porque cada uno de sus valores solamente se pueden dividir entre ellos mismos y la unidad de forma exacta. Porque el 8 no es primo. Porque el 8, además de ser divisible entre 1 y el mismo 8, también es divisible entre el 2 y el 4. Estas dos razones de acá, estos dos números de acá, lo hacen un número compuesto, ya no lo hacen un número primo. Pero ese no es el tema de explicación. Entonces, vamos a atender a esto que tenemos acá. Intentamos primero sacando la mitad. Entonces vamos a sacar la mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 10, 5. Mitad de 12, 6. Mitad de 14, 7. Nos preguntamos si de estos valores sigue habiendo mitad. Sí, efectivamente aquí estos dos siguen teniendo mitad. Por lo tanto la continúo sacando. Mitad de 2, 1. Mitad de 5, 5. No tiene mitad, simplemente lo que hago es bajarlo. Mitad de 6 sí tiene y es 3. Mitad de 7 no tiene, pero yo lo sigo bajando. Me vuelvo a preguntar si de estos valores que tenemos acá sigue habiendo mitad.
Por supuesto que no, entonces ya no hay mitades, por lo tanto observo si hay terceras partes. Tercera de 5 no tiene, por lo tanto yo bajo el 5. Tercera de 3 sí tiene y es 1. Tercera de 7 no tiene, por lo tanto yo lo bajo. Me pregunto si sigue habiendo tercera entre estos dos valores que están diferentes al 1. El 5 y el 7, ¿será que ellos tienen tercera? No tienen, por lo tanto paso a ensayar con la quinta. Efectivamente uno de estos dos tiene quinta, que es este. Saco entonces la quinta. Quinta de 5, 1. Quinta de 7 no tiene, por lo tanto la bajo. De este valor que hay acá, ¿sigue habiendo quinta? No hay quinta, por lo tanto paso a probar séptima. Séptima de 7 nos da 1. ¿Cuál es la idea cuando uno hace la descomposición para obtener un mínimo común múltiplo? Que al final de cada una de estas columnas siempre me va a dar el número 1. Ahí donde me doy cuenta que he terminado la descomposición en factores. Luego, ¿cómo obtener entonces el mínimo común múltiplo? Pues básicamente va a ser multiplicar esta columna que tenemos acá. 2 por 2 por 3 por 5 y por 7. 2 por 2, 4, por 3, 12, 12 por 5, 60, 60 por 7 nos da 420. Por lo tanto, 420 va a ser el mínimo común múltiplo de esos valores que yo he dado. Y vamos a observar lo siguiente. ¿Cuántas veces el 420 contiene al 4? Repito, ¿cuántas veces contiene el 420 a este 4? ¿Qué vamos a hacer para averiguar eso? Podríamos hacer la división, pero si somos un poco más recursivos, pues simplemente va a ser tapar la multiplicación que nos dé a 4 en esta columna de acá. ¿Cuál multiplicación nos da 4? Pues esta, 2 por 2, 4. Tapémosla. ¿Qué nos quedó descubierto? El 3, el 5 y el 7. 3 por 5, 15. 15 por 7 nos da 105. Quiere decir que el 420 contiene al 4 105 veces. Creo que hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a averiguar cuántas veces contiene el 420 al 10. Entonces vamos a buscar una multiplicación aquí en esta columna que nos dé 10. Busquémosla. Por ejemplo, este 2 y este 5 es una multiplicación que nos da 10. 2 por 5, 10. Voy a taparla. ¿Qué nos quedó descubierto? Un 2, un 3 y un 7. Pues multipliquemos. 2 por 3, 6. 6 por 7, 42. Quiere decir entonces que el 420 contiene al 10 42 veces. Creo que hasta ahí vamos claros. Hagámoslo finalmente con este 12. ¿Cuántas veces contiene el 420? Al 12. Vamos a buscar una multiplicación acá que nos dé 2. 2 por 2, 4, por 3, 12. Efectivamente, voy a tapar esos tres valores y nos quedan descubiertos el 5 y el 7. Multipliquemos. 5 por 7, 35. Quiere decir entonces que el 420 contiene el 12 35 veces. Quisiera que hicieran el ejercicio de cuántas veces el 420 contiene el 14. De esta manera entonces hemos entendido cómo encontrar el mínimo común múltiplo y fundamentalmente de qué se trata.